Muy bien, amados hermanos, estamos en la clase de los miércoles y estamos estudiando el tema de la disciplina. Hemos dicho que la disciplina que la iglesia aplica a los miembros de la iglesia que están en pecado y no se arrepienten es solamente espiritual, nunca a la fuerza, nunca físicamente. Entonces, terminamos hablando de hermanos que caen en pecado. ¿Qué hace la iglesia? Y es ahí donde vamos a iniciar. Mientras que un miembro está en el proceso de la disciplina, la iglesia, muy importante, no debe dejar de orar por él, o por ella, o por ellos, porque pueden ser más de uno, ¿ok? Entonces, la iglesia siempre debe orar por los hermanos que estén en disciplina. Y no solo los oficiales han de orar por él. Recuerden que en la iglesia, cuando hablamos de los oficiales, se refiere al pastor y al cuerpo de líderes, a los ancianos gobernantes, a los diáconos. O sea, no solamente los oficiales de la iglesia tienen la obligación de orar por los hermanos que están en disciplina. Todos los miembros también deben hacerlo y hay que recordarles de su deber, ¿verdad? Así como vemos hermanos que no han venido a la iglesia, pues los extrañamos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Solamente extrañarlos? No, debemos orar por esos hermanos, mucho más en relación con hermanos que están en disciplina. La iglesia toda debe sentir mucho dolor en el caso de que se haga necesario aplicar la excomunión. Imagínense, es como en una familia que un hijo se porte mal y entonces los padres finalmente le tienen que decir: debes salirte de la casa, no te queremos más en la casa. Pues es un momento bastante triste, ¿verdad? Bastante duro. Así también cuando hay una excomunión en la iglesia, recuerden lo que ya hemos estudiado, estamos diciendo que esa persona ya no es más parte del reino de Dios, ya no es más hijo o hija de Dios, a menos que se arrepienta y se le reinstaura la iglesia. Pero cuando hay una excomunión, si realmente amamos la iglesia, nos amamos unos a otros, eso debe causar gozo o alegría, o tristeza más bien. Pues tristeza, mucho dolor, ¿verdad? De que alguien está saliendo de nuestra familia. Y cuando la iglesia se ve en la necesidad de considerar a un culpable como gentil y publicano, aún así no debe despreciarlo, sino llevarlo continuamente ante el trono de la gracia y buscar que se reconcilie con Dios. Entonces, aunque alguien ha sido excomulgado y por su rebelión, por su impenitencia, que no se arrepiente, aunque ya no es parte de la iglesia, uno no debe odiar a esa persona. Uno debe orar por él o por ella, si hay la oportunidad de dialogar, recordarle que lo amamos, lo queremos y nos gustaría verlo en la iglesia otra vez. Si se arrepiente, debe ser recibido otra vez dentro del rebaño con gozo y acción de gracias. Así es. Uno debe estar feliz y alegre de que alguien ha regresado al rebaño. ¿Se acuerdan de las parábolas o de los ejemplos en la enseñanza de Jesús acerca del pastor que tenía 100 ovejas y una oveja se le descarrió? Pues el pastor amaba tanto a sus ovejas que cuando una se descarrió, dejó a las 99 a salvo en el corral, en el redil, y salió a buscar a la oveja descarriada. Entonces cuando la encontró, dice, la cargó en sus brazos y la lleva otra vez al redil, la mete otra vez al rebaño. Esa es la meta de la disciplina, ¿recuerdan? Restauración, para que la persona en pecado se arrepienta y regrese otra vez a nuestra familia cristiana. En resumen, la disciplina eclesiástica debe ser aplicada siempre en espíritu de amor cristiano, siempre, ¿ok? Nunca con odio, sino con amor cristiano. Y bueno, vamos a pasar a este siguiente apartado que se titula su exaltado propósito. El propósito de la disciplina cristiana o de la disciplina eclesiástica debe ser siempre la salvación del ofensor, nunca su destrucción. Así es,
Buscamos por medio de la disciplina cristiana que se arrepienta y sea salvo. Eso es lo que buscamos. A veces es necesario recordar esto. Parece que en prácticamente toda iglesia hay por lo menos un miembro que tiene una marcada tendencia a causar problemas, ¿verdad que sí? En todas las familias es así. Hay una oveja negra, se dice, ¿verdad? En cada familia. Bueno, también en las iglesias hay familias que son más conflictivas que otras. A menudo viene la tentación de emplear la disciplina como un instrumento para deshacernos de esa persona, de ese miembro de la iglesia. Pero la iglesia nunca debe ceder a esa tentación. La disciplina puede inevitablemente conducir a la expulsión de la iglesia, pero su propósito debe ser siempre la corrección del ofensor, nunca su eliminación. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Siempre debemos recordar eso. No queremos correr a nadie, no queremos destruir a nadie. La disciplina tiene como propósito buscar el bienestar, la restauración del hermano o hermana que está en pecado. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Esta es la clara enseñanza de Mateo 18, un pasaje al cual ya se hizo referencia. Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, presenta inmediatamente los cargos. Que Jesús no dice, me estoy confundiendo yo, si tu hermano peca contra ti, presenta inmediatamente los cargos que hay contra él a la iglesia. No dice eso. Todo lo contrario, él dice: ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En otras palabras, supongamos que un hermano o una hermana de la iglesia me ofende a mí. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? En lugar de ir al pastor y a los oficiales de la iglesia, uno debe hablar de persona a persona, ¿verdad? Y buscar reconciliarnos. Es decir, hermano, pasó esto, te hice algo, te ofendí, o por tus acciones que hiciste, por tus palabras me ofendiste, me lastimaste, ¿verdad? Y pues quiero saber qué sucedió, ¿verdad? Quiero reconciliarme contigo y pues quiero dialogar acerca de esto. Claro, aquí también debemos tener muy cuidado de no ser muy sensibles, porque como hispanos tendemos a ser muy sensibles, ¿verdad? Nos dicen una cosita y entonces lo hacemos bien grande. Y no, hay que ser maduros. Y como dice el apóstol Pablo, a veces uno debe sufrir el agravio. Es decir, a veces hay hermanos inmaduros que hacen o dicen cosas que nos ofenden, pero uno dice, bueno, no es gran cosa, ¿verdad? Somos fuertes en la fe y no vamos a hacer el problema más grande. Pero cuando realmente hay un pecado, que alguien peca contra ti, pues uno debe buscar solucionar el problema al nivel personal antes de hacerlo más grande. ¿Ok? Sí, hermano Julio, adelante. Eso es, por ejemplo, si es como un pecado de un hermano contra otro hermano. Sí. Pero, por ejemplo, si Jorge me ve ahí en el trabajo que ando desordenadamente mal, ¿verdad? Correcto. O sea, ahí no necesariamente es que yo le haya causado un mal a él, ¿verdad? Pero es algo que quizás no sé cómo lo trataría. O sea, ¿qué diría de si él sabe que ando mal y aquí en la iglesia ando bien y todo? O sea, ando en pecado, ¿verdad? Correcto. O sea, ando en pecado. Sí, hay diferentes clases de pecado, ¿verdad? Y aquí es buena la aclaración que hace el hermano Julio. Aquí estamos hablando de un pecado ocasionado dentro de la comunidad cristiana, de cristiano a cristiano, ¿ok? Y entonces, con sabiduría cristiana uno puede lidiar con ese problema y solucionarlo. Ahora, si hay un hermano, como es el caso hipotético que está mencionando el hermano Julio, que a la iglesia viene y en la iglesia se porta muy bien, pero afuera vive como pagano, es decir, como una persona que no teme a Dios y anda en pecado. Y como ustedes saben, ¿verdad? Afuera, en el trabajo, la gente se habla con groserías y se drogan o cosas así. Entonces, si un hermano ve a otro hermano llevando esa vida, esa conducta no cristiana fuera de la iglesia,
¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, es un buen caso, ¿verdad? Tal vez uno pudiera abordarlo de persona a persona y decirle: oye, hermano, veo que tu testimonio no es bueno. O sea, que esto que estás haciendo es pecado delante de Dios. Tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo. Se puede tratar de persona a persona. Pero si el hermano en pecado continúa viviendo así, de manera hipócrita, en la iglesia se porta de manera piadosa, pero afuera está viviendo abiertamente en pecado, ahí es donde yo creo que entonces ya podrían llamar a ese hermano el pastor y los ancianos de la iglesia para dialogar con él o con ella y decirle: bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Pero el Señor Jesús nos enseña, siempre y cuando sea posible, tratar las ofensas de manera personal antes de llevarlo al tribunal, por así decirlo, a la instancia mayor que sería el consistorio de la iglesia. Claro que cuando hay un pecado ya demasiado grave, ¿verdad? Por ejemplo, un hermano está viviendo en adulterio, pues ya ahí no se trata nada más de persona a persona, porque está dañando a su esposa, está dañando a su familia, está dañando a la iglesia, y entonces ahí tienen que intervenir pues los líderes de la iglesia. ¿Ok? Pero sí, interesantemente, por el momento solamente estamos viendo ofensas que se suscitan o se llevan a cabo dentro de la iglesia, y son hermanos que se ofenden unos a otros, y hay cierta medida, cierta libertad para que lo tratemos primeramente de persona a persona, ¿verdad? De persona a persona. Muy bien, solo como un último recurso, debe el creyente informar a la iglesia la ofensa del otro. Hay que tratar por todos los medios de ganar al ofensor antes de referir el asunto a la iglesia. Y eso es importante, porque a menos que sea necesario, pues vamos a hacer público el pecado de alguien. Entonces, si no hay necesidad y uno puede dialogar con el hermano o la hermana, y el hermano se arrepiente, le pide perdón a Dios y hay reconciliación, gloria a Dios. Pero no queremos hacer de un problema entre dos hermanos chisme en la iglesia o publicitarlo innecesariamente, ¿verdad? No queremos hacer eso. Y cuando tal cosa se hace por necesidad, el primer deber de la iglesia todavía es ganar a este hermano que peca. Así es. No cuando alguien es llevado al consistorio, es decir, al grupo de líderes de la iglesia, no es inmediatamente para castigarlo, no, es para dialogar, esclarecer las cosas, es verdad lo que está pasando, y sobre el testimonio de la persona empezar a trabajar para buscar su arrepentimiento y su restauración a la vida de la iglesia otra vez. Muy bien, ¿algún comentario hasta aquí, hermanos? Vamos a continuar, si no hay. La salvación del ofensor debe, por cierto, ser un elevado propósito de la disciplina eclesiástica. Claro, la disciplina eclesiástica a nivel humano, por así decirlo, entre miembros de la iglesia, tiene como meta la salvación o la restauración del que ha ofendido. ¿Ok? Pero ese no es el único ni el último propósito de la disciplina cristiana. Hay un propósito más alto. El bienestar espiritual de cada miembro es un medio para procurar la pureza y edificación de la iglesia en su totalidad. Entonces, la restauración del hermano que está en pecado es una meta o un propósito muy importante. Pero cuando un miembro de la iglesia es restaurado, no solamente se beneficia al que fue restaurado, sino también trae beneficio a toda la iglesia. ¿Ok? Y lo hacemos así porque, como dice el Señor Jesús, la levadura, ¿qué es lo que hace? Leuda toda la masa.
Y entonces si hay una levadura que es mala y no se le disciplina o no se remueve, entonces toda la masa se empezará a manchar, a contaminar, a ensuciar, y no queremos eso. Entonces, cuando hay un caso de disciplina, no solamente estamos pensando en corregir al hermano en pecado, sino además procurar la pureza y la edificación de la iglesia en su totalidad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y lo que le sucede a un miembro afecta a todos los demás. ¿Ok? ¿Quién puede negar que el bienestar de un miembro dado conduce al bienestar de todo el cuerpo? Si un ojo está enfermo, todo el cuerpo se beneficiará cuando se cure ese ojo enfermo, ¿cierto o no? Lo experimentamos en nuestros cuerpos, ¿verdad? Si hay un miembro enfermo, pues todo nuestro cuerpo sufre. Si encontramos alivio, decimos, Señor, gracias, ahora siento que todo mi cuerpo está restaurado. ¿Y quién podría negar que el bienestar del cuerpo como un todo es más importante que el bienestar de un solo miembro? Claro. Entonces, los casos de disciplina no se deben tratar de manera aislada o independientemente de toda la iglesia. No, ellos son parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo local de la iglesia, de modo que cada caso de disciplina afecta directa o indirectamente a todo el cuerpo, a toda la congregación. Y la meta en este caso es mantener la pureza no solamente de un miembro de la iglesia, sino de toda la congregación. ¿Ok? Es mucho mejor que un pie gangrenado sea amputado antes que todo el cuerpo sea destruido por la enfermedad. Una de las razones clave para la decadencia de ciertas iglesias ha sido la falta de aplicar a tiempo la cirugía de la disciplina. Lo vemos en nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Si no cuidamos a tiempo nuestros cuerpos, cuando queremos atenderlos, curarlos, a veces puede ser demasiado tarde. Pero si la iglesia que aplica disciplina lo hace a tiempo, entonces podrá salvaguardar no solo a un hermano que anda en pecado, sino a toda la congregación. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, hermanos. Comentarios. El propósito más alto. Hay otro propósito. ¿Cuáles son los dos propósitos que hemos visto ahorita? La restauración del hermano que ha pecado. Segundo, el bienestar de toda la iglesia. Pero hay un propósito más alto todavía. Es la gloria de la cabeza de la iglesia. A Cristo se le llama la cabeza en el sentido figurado de líder, de dueño, de gobernante de la iglesia. ¿Ok? Él es la cabeza de la iglesia. Es como en un matrimonio, ¿verdad? El esposo es la cabeza de la iglesia, una gran responsabilidad que tiene. Como el bienestar del miembro es un medio para llegar a la meta del bienestar de la iglesia como un cuerpo, así el bienestar del cuerpo es un medio para la glorificación de Cristo. Claro, porque Cristo ama a su iglesia y ama a cada miembro en particular. Y cuando toda la iglesia está funcionando bien, entonces Cristo es exaltado. Por eso es que decimos que una marca de la verdadera iglesia es que aplique disciplina. Si no hay disciplina, esa iglesia o no es una iglesia verdadera, o está en pecado, o está desviándose y puede llegar a vivir de una manera libertina, y eso no va a llevar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, eso se puede aplicar en la vida de las familias. Hermana Arlene, si no aplicaras disciplina en tu casa, ¿qué pasaría? Un desastre, ¿verdad? Mira, Chelsea te volteó a ver como diciendo, ¿verdad? Así es. Si no aplicamos disciplina en nuestros hijos, ¿qué va a suceder? Todos se van a descarriar y uno va a empezar a afectar a los demás, y entonces toda la familia quedará afectada. Pero cuando hay disciplina, aunque sea un proceso doloroso, pero es necesario porque estamos pensando en el bien de un miembro en particular,
en el bien de toda la iglesia y en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es una manera de decir que la iglesia que descuida la disciplina no solo está destruyendo su propia gloria, sino que peca al desatender la gloria de Cristo. El fiel uso de la disciplina es de veras una marca clara de la verdadera iglesia. Nuevamente lo vemos a nivel familiar. Cuando en una familia no hay disciplina, no hay orden, y la comparamos con otra familia en la que sí hay orden, sí hay disciplina, uno puede ver la gran diferencia. De familias que viven sin disciplina y sin orden, hay una palabra: disfuncional, ¿verdad? Dicen, esa es una familia disfuncional, no está funcionando como debe de funcionar. Así también la iglesia puede ser disfuncional o vivir en pecado. La iglesia que no está profundamente preocupada del honor de Cristo simplemente no es una iglesia de Cristo. Claro, ¿se dan cuenta cómo entonces la disciplina es una marca de la iglesia verdadera? Porque la disciplina tiene en su centro a Cristo mismo. Cristo vino no para solapar o cubrir nuestro pecado, sino para destruir nuestro pecado y hacernos puros y santos. Así Él también, ¿verdad?, quiere que la iglesia aplique disciplina para que la santidad de Cristo se refleje en la iglesia. Por otro lado, un amor intenso por Cristo y consecuentemente un ardoroso celo por su gloria empujará a la verdadera iglesia a ser fiel en el ejercicio de la disciplina. Así es. Bueno, como hemos comentado en varias ocasiones, ¿cuál es el parámetro o los parámetros para decir esta iglesia donde yo asisto es una iglesia verdadera? Bueno, aquí tenemos uno. Hay disciplina cristiana. Hay celo por la santidad del pueblo de Dios. Hay celo para que el nombre de Cristo sea glorificado. Si hay, entonces los pastores, los líderes, los oficiales de la iglesia y toda la congregación buscaremos vivir en santidad, no en pecado. Y no vamos a empezar a cubrir los pecados de los demás. ¿Comentarios, hermanos? ¿Comentarios hasta aquí? Sí. Como acerca de la gloria de Cristo, en el caso de la disciplina, pero también en otros aspectos. Claro. Por ejemplo, venimos a la iglesia un día, un domingo de oración, o hoy mismo, pero quizás no siempre estamos enfocados en que sí, venimos a aprender. Exacto. También tenemos comunión, pero al final de cuentas todo es para la gloria de Dios. Así es, aquí solamente estamos correctamente enfatizando que glorificamos a Cristo cuando la iglesia aplica disciplina bíblica, pero no es la única manera de glorificar a Cristo, ¿verdad? Nada más estamos dando como ejemplo la manera en que Cristo es glorificado por medio de la disciplina. Recuerden, glorificar a Dios, glorificar a Cristo quiere decir respetarlo, reverenciarlo, exaltarlo, bendecirlo, honrarlo, ¿verdad? La aplicación saludable de la disciplina. A continuación encontraremos algunas de las muchas sugerencias para una saludable aplicación de la disciplina eclesiástica. Todo eso que hemos hablado de manera general, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, vamos a ver eso. Aquellas iglesias que todavía aplican alguna disciplina hoy en día, por lo general están mucho menos preocupadas por las creencias de sus miembros que por su conducta. Eso sí que es una grave equivocación. Es decir, en una iglesia, como hemos platicado muchas veces, puede suceder que haya muy buena enseñanza y entonces todos se conforman con que los hermanos de la iglesia entienden y dicen, oh sí, entiendo la doctrina. En esa iglesia se lee mucho, se estudia mucho y como que eso basta para decir que ya la iglesia está bien, pero no se pone atención a la conducta de los hermanos. Y eso no es correcto. Ambas cosas son importantes. Que lo que creamos en la iglesia sea correcto y que lo que hagamos también sea correcto. ¿Será porque actuamos de acuerdo a lo que creemos? O sea, muchas veces somos hipócritas o incongruentes. Lo que creemos en teoría, como dicen,
no lo llevamos a la práctica, o viceversa. La práctica no refleja lo que realmente creemos. Entonces debe haber armonía, ¿verdad?, entre lo que decimos que somos y en la manera como nos comportamos. De acuerdo con la Escritura, la iglesia debería mostrar igual preocupación por ambas cosas, por la doctrina y por la conducta. El mismo apóstol que ordenó a la iglesia de Corinto a quitar de en medio al hermano que era culpable de incesto, ¿lo recuerdan?, instruyó a Tito que desechara al hereje, es decir, al que estaba enseñando doctrina incorrecta, ¿ok? Después de una primera y segunda amonestación, y abiertamente declaró: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, no solamente se disciplina a un miembro cuando en su comportamiento está viviendo de manera pecaminosa o en rebelión hacia Dios. No solo disciplinamos porque seas un borracho, un adúltero, un golpeador, etcétera, etcétera. Se disciplina por eso. Pero también, y de acuerdo con la Biblia, la iglesia debe aplicar disciplina cuando se están enseñando doctrinas desviadas, doctrinas que nos alejan de la verdad del evangelio, porque en un sentido, una herejía, una doctrina heterodoxa, es decir, no recta, no sana, no solamente te va a afectar ahora en tu vida, sino que si la sigues creyendo y negando la verdad de la palabra de Dios, te va a llevar hasta el infierno. Por eso es que la iglesia debe disciplinar no solamente asuntos de conducta externa, sino también de creencias, de doctrinas. Es tan importante porque si queremos tener una iglesia que viva bien, debemos tener una iglesia que tenga las doctrinas correctas, ¿verdad? No debemos hacer esa división entre lo que realmente importa es cómo te comportes, aunque lo que creas esté todo distorsionado. No, porque inexorablemente van unidas. Lo que tú crees se va a reflejar en tu conducta. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros, o sea, incluyéndose él mismo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del verdadero evangelio, sea anatema. Anatema es una palabra que quiere decir sea maldito. Sea maldito. Nada podría ser más lógico. La creencia de uno determina su conducta. Eso no es siempre evidente de inmediato, pero a la larga es inevitable. Algo más, el error en sí mismo es pecado. Adulterar la verdad es tan inmoral como cometer adulterio en el sentido literal del término. Así es. A veces se tiene la noción, aún en las mismas iglesias, ¿verdad?, que lo que creemos es cuestión de uno, ¿no? Hay libertad para que creas lo que tú desees. Bueno, alguien que habla así lo dice porque esa es su convicción, ¿verdad? Piensa que lo que él dice es correcto, pero como cristianos no ajustamos ni nuestra conducta, ni nuestra forma de creer, ni nuestra doctrina a lo que nosotros nos imaginamos, sino a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si la Biblia nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios verdadero, quien venga y diga: no, yo tengo la libertad para decir que Jesús no es Dios. Bueno, sí tienes la libertad para negar que Jesús es Dios, pero de acuerdo con la Biblia estás negando la verdad, y eso es tan condenable como que vivas en adulterio. Porque la iglesia no es una torre de Babel donde cada quien va a hacer lo que mejor le parezca, como en el tiempo de los jueces. Nuestra norma, nuestro criterio es la palabra de Dios. Claro, no siempre alcanzamos el estándar perfecto de la palabra de Dios, pero debemos esforzarnos para creer lo que Dios nos dice que debemos creer en la Biblia. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice: una sola fe, ¿verdad? Un solo Señor, un Dios y Padre
un bautismo. Y cuando dice una fe, se refiere al contenido de lo que creemos, no que cada quien crea lo que se le antoje y no hay problema. No, nosotros como cristianos no debemos pensar de esa manera. Comentarios, hermanos, comentarios o preguntas. Entonces, otra buena pregunta de autoanálisis, ¿verdad? Para nosotros, para todos. A la iglesia que tú vas, ¿se cree la doctrina correcta? Buen punto. ¿Verdad? Y dicen que sí, pero uno debe medirlo siempre con la palabra de Dios. ¿Verdad? Como los bereanos, los que eran de Berea, todo lo que Pablo les enseñaba, ellos lo cotejaban o lo comparaban con la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia. Entonces, solamente de manera retórica, en la iglesia donde estoy, conscientemente y mi mente en paz con Dios, puedo decir, aquí se cree la verdad. Buena pregunta. La Iglesia Católica Romana hace una marcada diferencia entre pecado mortal y venial. Entonces, es bien interesante esto, ¿verdad? Nuestros amigos católicos romanos hacen esta diferencia entre pecado mortal y venial. O sea, el pecado mortal, como su nombre lo indica, pues si lo cometes y no te arrepientes, te lleva a la muerte. Y el venial, pues no es mortal, para la redundancia. Muchos evangélicos también presumen ser capaces de decidir cuáles pecados son grandes y cuáles son pequeños. Y así la noción llegó a ser prevalente que la iglesia correctamente recurre a la disciplina si uno de sus miembros atraca un banco o comete un crimen premeditado, pero no si ocasionalmente o quizá frecuentemente dice una mentira. O sea, empiezan a medir el pecado, empiezan a catalogar, este pecado sí merece disciplina, este pecado no merece disciplina. Pero en realidad podemos decir que para Dios hay pecados que lo ofenden y hay pecados que no lo ofenden. No, ¿verdad? Porque Dios es puro y santo. Todos nuestros pecados en realidad ofenden a Dios. Los que hacen tal distinción están pisando terreno peligroso. Los que empiezan a decir, bueno, este pecado no es tan grande, ¿no? Están pisando arenas movedizas. ¿Por qué? Porque todo pecado es aborrecible, y mientras hayan pecados más aborrecibles y menos aborrecibles, el juicio de Dios sobre este asunto puede diferir tremendamente del nuestro. Dios no es influido como nosotros lo somos por las tradiciones o por los prejuicios populares. El 8º mandamiento prohíbe robar. Dice, no robarás. Y el 9º prohíbe llevar o dar falso testimonio, o sea, calumniar a alguien. ¿Qué derecho tiene alguno a tomar el 9º mandamiento con menos seriedad que el 8º? ¿Verdad? Y en la iglesia, ¿cómo se tolera eso, cierto, hermanos? En la iglesia los chismes abundan, pero dicen, bueno, pero la Biblia dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero cuando hay alguien que cometió adulterio, por ejemplo, que es un pecado grande, nos olvidamos de los pecados del chisme y le caemos al hermano que cometió adulterio. Como si yo, de chismoso y de calumniador, no mereciera que ser disciplinado. Pero para Dios, ambos pecados son condenables. Así como dice, no robarás, dice, no serás un chismoso. No estarás dando falso testimonio. De eso se sigue que en el ejercicio de la disciplina la iglesia debe tomar en cuenta no solo la seriedad de la ofensa cometida, sino también y especialmente la actitud del ofensor hacia su pecado. ¿Ok? Si el asesino da evidencias de un verdadero arrepentimiento, él debe ser tratado con suavidad. Si el calumniador no da evidencia de tristeza, sino que endurece su corazón, la aplicación de la excomunión podría ser la medida correcta. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano que es chismoso, calumniador, llega el momento en que lo reprenden porque está afectando a toda la iglesia y dice, no es gran cosa. Bueno, esa persona se le va a amonestar primero, es decir, ¿cómo que no es gran cosa? La Biblia dice que no debe dar falso testimonio. Es un claro mandamiento de Dios. Pero él dice, no me importa. Bueno,
la iglesia lo debe dejar así. No, ¿verdad? Si no cambia su conducta, él debe ser disciplinado. Ahora, si él dice, es verdad, eso no está bien, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Bueno, la iglesia dice, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Para eso es la disciplina. Ahora, cuando hay un pecado físico, como el asesinato, por ejemplo, ¿verdad? Aunque el ofensor se arrepienta, pues el ofensor debe pagar por su crimen, ¿verdad? La iglesia no va a decir, ok, mataste a alguien, pero ya me arrepentí, ok, no importa entonces, ¿verdad? No vas a ir a la cárcel. No. La disciplina cristiana no va a impedir que el peso de la ley que Dios ha dado al Estado no se aplique a la persona que ha cometido ese crimen, ¿ok? Pero aún así, si el asesino muestra de verdad que se ha arrepentido, la iglesia debe orar por él y debe de ayudarlo espiritualmente hablando. Eso quiere decir que si está en la cárcel, pues la iglesia tiene que visitarlo en la cárcel, ¿verdad? Tiene que visitarlo en la cárcel. No porque ya está en la cárcel, entonces ya la iglesia se olvida de esa persona. No, esa persona está pagando su condena, pero si delante de Dios se ha arrepentido, es miembro de la iglesia, aunque esté donde, en la cárcel. ¿Ok? Pastor, Sí, hermano. estamos hablando de la disciplina en pecados visibles. Correcto. ¿Pero qué tal los no visibles? Por ejemplo, la idolatría. Sí. Bueno, la hermana Le estaba preguntando, es una pregunta importante, que hablamos de los pecados visibles, porque uno los puede cotejar, puede ver, ¿verdad? Ok, esta persona está en pecado, hay que hacer algo. Pero ella pregunta, ¿qué de los pecados invisibles? De los que no vemos, de los pecados ocultos. Pues yo creo que ahí, hermana, es el creyente y su relación con Dios, ¿verdad? Porque nosotros no somos Dios y no conocemos el corazón. Entonces, y eso es bueno saberlo, porque no queremos meternos en un terreno que solamente Dios ve. Pero por ejemplo, aunque no podamos verlo, ¿verdad? Pero sí se manifiesta. Bueno, entonces ya se manifestó, ya se hizo evidente. Porque estamos hablando de que tendemos a medirlo. Correcto, sí, así es. Por ejemplo, ¿cómo puede usted decir, oh hermana, estás poniendo a tus hijos antes de Dios? Sí. Algo como... Y tratábamos de comentar eso un poco, ¿verdad? La semana pasada, antepasada. Que hay pecados, todo pecado es pecado delante de Dios y es condenable. Pero hay pecados que tienen consecuencias más graves que otros pecados, ¿ok? Y hay pecados que son más escandalosos que otros pecados y deben de tratarse de acuerdo a la clase de pecado, ¿ok? Pero estos pecados que tú mencionas, que no los vemos, pero después se hacen visibles, bueno, entonces ya dejaron de ser invisibles, ¿verdad? Ya es visible y la iglesia, con la sabiduría que Dios le dé, empezará a tratar o a lidiar con esos pecados. En el caso específico que mencionas de familias que no disciplinan a sus hijos, bueno, la iglesia ofrece consejería, ofrece ayuda, ¿verdad? Que el pastor, los ancianos o una hermana mayor con más sabiduría u otros hermanos que también tienen familias puedan ayudar a esa persona. Pero si esa persona insiste en no llevar una vida ordenada en su familia, puede ser que no afecte a la iglesia, pero va a destruir a su propia familia. Y entonces ahí uno tiene que luchar y hacerles ver que es pecado y deben arrepentirse por el bien de su propia familia, por el bien de la iglesia y por el bien de la honra de Cristo. Pero no es fácil responder, ¿verdad? Así de buenas a primeras, de decir cómo vamos a tratar un pecado, porque cada problema que surge tiene su propia naturaleza. Quizás Ajá. no sea que, por ejemplo, Sí, hermana, un momentito nada más. Sí. que es disciplina eclesiástica y para que la iglesia pueda aplicar la disciplina tiene que ser visible, pues, ¿no? Correcto, interesante. Lo que no es visible, pues es un trato de Sí. cada uno de nosotros con Dios. O sea que hay problemas familiares, vamos a decirlo así, hermana Arlene, que la iglesia no está capacitada para tratar con ese problema directamente. Un ejemplo,
si hay alguien que es alcohólico, la iglesia obviamente tiene cierta injerencia en el sentido espiritual, ¿verdad? Pero la iglesia puede que no esté capacitada para tratar con el vicio del alcoholismo propiamente. Para eso puede recurrir a médicos o a grupos de alcohólicos anónimos que tienen más experiencia, pero la iglesia puede trabajar junto con esa organización o con el hermano que al mismo tiempo va a Alcohólicos Anónimos. La iglesia también puede estar trabajando con él o con ella mediante consejería. Pero sí, o sea, cada problema, ¿verdad?, tiene su propia naturaleza. Hermana Socorro. Lo que estaba pensando es que no es tanto el que te digan, sino el entender, por ejemplo, personalmente, que yo no estaba acostumbrada a muchas cosas, porque, por ejemplo, como usted dice, si alguien cae en adulterio, yo misma me caía, pero si se trataba el chisme, no, pues no es tanto pecado, pero porque si estamos acá, yo ahorita estoy despertando la conciencia, yo me veo, digo, ay, coño, fregada, pero qué mal estoy en esto y en esto. Sí, es verdad, hermana. Lo entiendo, pero como yo estoy tan viciada al mal, híjole, sé que eso va a llevar años, porque una y otra vez me digo, caigo en pecados que yo he practicado, no porque no sepa que están mal, sino porque yo miraba diferente, yo clasificaba pecados. Correcto, así me así es. O sea, ese pecado sí y el otro no. Yo creo que... Y ahora yo sé que sí, hermana. el pecado es pecado. Buen punto, hermana. Yo creo que uno debe ser muy sabio. Por eso le digo que el tema de la disciplina debe hacerse con mucha sabiduría, con mucha paciencia. Pero en relación a lo que dice la hermana Socorro, pienso que el principio es correcto. Como cristianos queremos honrar a Dios con toda nuestra vida. Y debemos leer la Escritura, venir a la iglesia y aprender y estar dispuestos a que todo aquello que la Escritura que diga es pecado, debemos tomarlo como tal, como pecado. Así sea un chisme, así sea una calumnia, así sea una mala palabra, todo debemos tomarlo como pecado y dejar de cometer ese pecado. ¿Verdad? Otra vez, no somos perfectos y arrastramos un montón de cosas en nuestra vida que sabemos que está mal y las seguimos haciendo, ¿no? Y eso no está bien. Pero sí, el principio es, si realmente amas a Dios y quieres vivir en santidad, todo lo que la Biblia condene como pecado, debes evitarlo en tu vida. En las iglesias reformadas y presbiterianas como las nuestras, muchas veces se da por sentado que el ejercicio de la disciplina es de la sola atribución de los ancianos gobernantes y que los otros miembros no tienen responsabilidad alguna en estos asuntos. Ese es un serio error. Sí, oficialmente, ¿quiénes son los que se encargan de la disciplina? Los oficiales de la iglesia, los líderes de la iglesia. Pero decir que todos los demás miembros de la iglesia no tienen nada que ver es un serio error. Los miembros de la iglesia tienen la principal responsabilidad de disciplinar a aquellos que pecan. Si mi hermano me insulta, no tengo el derecho de informar su pecado a la iglesia hasta que haya hecho lo máximo para conseguir que pida disculpas, ¿verdad? Si veo a mi hermano embriagado, lo que decía el hermano Julio, ¿no? Jorge ve a Julio borracho ahí en el trabajo, ¿verdad que no? Si lo ves, Jorge, dinos, ¿ok? Si veo a mi hermano embriagado, no tengo el derecho de decírselo a otros hermanos, vamos a ver, a otros hermanos, hasta que yo haya hecho lo humanamente posible para que se arrepienta y hasta que todos mis esfuerzos hayan resultado ser inútiles. Así es. En efecto, yo pecaría contra la ley del amor si lo expongo a él más antes. De nuevo, si yo estoy convencido que mi hermano es culpable de un error doctrinal, yo debo hacer todo lo que está a mi juicio para convencerlo de la verdad antes de llevarlo a juicio. Así es. Antes de que empiece un juicio eclesiástico en la iglesia o disciplina, tenemos que tratar por todos los medios de solucionarlo. ¿No dice Jesús eso también cuando dice él, si vas a la iglesia a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra otro hermano, antes que lleves tu ofrenda, arréglate con él en el camino? Así también podemos hacer esa comparación, ¿verdad? Antes de que el pecado se haga mayor, tenemos que tratar de solucionarlo a un nivel personal, por así decirlo, ¿ok?
En conclusión, se pueden mencionar dos grandes principios, hermanos, la observancia de los cuales contribuirá mucho a la aplicación saludable de la disciplina eclesiástica. Uno es que la disciplina debe interesarse tanto en la pureza como en la paz de la iglesia. Nada molesta tanto a la paz de la iglesia como la impureza. Así es. La paz a costa de la pureza es completamente indigna de llamarse así. No nos indignamos, ¿verdad?, cuando los presidentes en nuestros países, aquí en México también, dicen, todo va bien en el país, ¿verdad? En esta administración hicimos mucho mejor que en la anterior y las injusticias siguen cometiéndose. ¿Hay verdadera paz entonces? No, ¿verdad? No. Bueno, y mientras que la insistencia en la pureza puede temporalmente molestar la paz, el final es más seguro que resultará altamente conducente a la paz. Así es, aunque sea incómodo, hermanos, no crean que nos gusta amonestar, disciplinar a alguien. No lo queremos hacer, pero es necesario hacerlo, porque si no lo hacemos, la iglesia quedará infectada y el honor de Cristo quedará manchado. El otro principio es que hay que ejercer la disciplina con justicia y con misericordia. La misericordia sin la justicia es puro sentimentalismo, y la justicia sin la misericordia es indigna de la iglesia que tiene el mandamiento que dice: sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Y cada miembro de la iglesia necesita repetir diariamente la oración del publicano: Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Disculpen, hermanos, que nos tardamos un poquito más, pero bueno, gracias a Dios hemos podido terminar el capítulo de la disciplina cristiana. Últimos comentarios, hermanos, antes de cerrar. Últimos comentarios que tengan. ¿Ok? Si no lo hay, vamos a terminar con una oración y terminamos también con la grabación. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado de estudiar acerca del tema disciplina cristiana. Oh Señor, cuánto hemos fallado en la iglesia como cuerpo de Cristo y como miembros individuales de la iglesia. Vivimos en pecado y catalogamos nuestros pecados, unos ni siquiera ya como pecados, aunque sabemos que sí lo son. Ayúdanos para llamarle pecado a lo que es pecado, y a lo que no es, pues no llamarlo pecado. Y ayúdanos a buscar la pureza de la iglesia. Ayúdanos a llevarnos bien unos con otros, porque eso es lo que somos. Somos una familia y debemos vivir en amor, en apoyo mutuo, en respeto. Y ayúdanos para que juntos, como iglesia, glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por su tiempo.